Bueno, buenos días para todas las personas que están conectadas. Bueno, voy a compartir pantalla. Ver. Me dicen si se ve, por favor. Se está viendo, ¿cierto? Sí, Ok. Bueno, antes de iniciar, estoy muy contento de que hoy se esté terminando este proceso. Y quisiera agradecerle a la doctora Tere porque me acompañó durante todos estos años de una manera muy disciplinada, muy dedicada y con una gran pasión por el tema. Entonces, muchísimas gracias a la doctora Verónica, al doctor Tomás Rath y a la doctora Alejandra también por haberse tomado el tiempo y la dedicación de leerme en estos días que he estado pues armando la presentación lo pensaba, sin sus recomendaciones, sin sus preguntas, sin sus lecturas al texto, definitivamente hoy no estaríamos presentando este producto. Así que muchísimas gracias. Como lo comentaba la doctora Tere, la tesis se titula Mientras las mujeres se hacen feministas, nuestros jóvenes se están volviendo afeminados, prácticas y representaciones de género en el Ejército Nacional 1917-1942. Bien, para iniciar quisiera explicar un poco por qué finalmente se titula Mientras las mujeres se hacen feministas, nuestros jóvenes se están volviendo afeminados. Eh, Durante el periodo de esta tesis hay unas discusiones muy fuertes sobre la instalación del servicio militar obligatorio. Entonces, hay un jurista mexicano que se llama Teófilo Olea y Leiva, que justamente escribe un artículo donde acuña esta afirmación para defender la instalación del servicio militar obligatorio en una preocupación muy fuerte por los movimientos de mujeres que está habiendo en la época y al mismo tiempo por las estéticas que empiezan a llegar a la Ciudad de México y que sienten que están afeminando a los hombres y que justamente lo que va a hacer el Ejército Nacional es alejar a esos hombres de esas estéticas que los están afeminando y justamente llevarlos por el camino correcto y hacer de aquellos hombres unos hombres serios, rectos y responsables, útiles al Estado. Y bueno, finalmente también es importante aclarar por qué Ejército Nacional. Con el ahora Ejército Mexicano pasa una cosa muy particular. Cuando yo empecé esta investigación, uno escucha en el adagio popular, en la gente cuando se refiere al ejército o a los integrantes del ejército y a las integrantes, sobre todo a los hombres, los federales. Yo recuerdo mucho que en alguna ocasión con quien vivía en Mérida me dijo, ay, estaba muy asustado porque habían llegado los federales. Entonces creo que hay eh, en el adagio popular queda que es el ejército federal y académicamente se conoce más como en el ejército mexicano, pero resulta que en 1917 justamente Venustiano Carranza para diferenciarlo de ese ejército federal y para marcar una etapa de modernización lo decide nombrar Ejército Nacional, que es el nombre que finalmente consideramos que es más pertinente para nombrarlo y que se va a llamar justamente Ejército Nacional hasta el gobierno de Miguel Alemán, que lo nombra como hoy lo conocemos, como Ejército Mexicano. Bien, ay, no sé cómo pasar esto. Cierto que no les pasa la presión. Ah, ya, bien. Eh, Cuando yo llegué a la investigación, yo tenía en mi radar indagar sobre prácticas y representaciones de género en los ejércitos. Yo después de la maestría eh, eh, percibí que ahí había algo muy interesante y que justamente quería indagar por esos lugares. Y bueno, a partir como de los primeros acercamientos y también de las lecturas de la línea de investigación Cultura y Poder, a quien también quisiera agradecerles en este escenario, a las doctoras que hacen que hicieron parte de la hoy desaparecida línea de investigación y también a mis compañeras y a Juan Carlos, a mi compañero, porque justamente fueron esas primeras lecturas y esos primeros acercamientos donde
pude imaginarme el proyecto, lo pude delinear y delimitar y también pude afinar las preguntas de investigación. Y también aquí hacerle un agradecimiento especial a la doctora Verónica Oikion, que me ayudó justamente también a reformularla para que se pudiera entender de una forma más clara y concisa. Entonces, bueno, después de todo este bosquejo, las preguntas de investigación quedaron de la siguiente manera: ¿cómo y por qué el Ejército Nacional configuró determinados símbolos culturales y conceptos normativos sustentados en unas diferencias sexuales? Y justamente en esos símbolos culturales y en esas políticas de género, cómo el personal que perteneció a la institución en esa época interactuó con esas políticas de género, cómo les hizo resistencia, cómo cómo las apropió y también cuáles no apropiaron definitivamente. Entonces, básicamente esas son las dos preguntas iniciales sobre las cuales se sustenta eh, el manuscrito. Ay, no he podido con esto. Bien. em, ahora, como lo hablaba un poquito con con la doctora Verónica, la generación del doctorado en la que yo estudié eh, fue muy particular porque en el intermedio estuvo la pandemia. Entonces, el trabajo de archivo básicamente estuvo menguado. La pandemia llega cuando estamos como en el sexto, séptimo mes de trabajo de archivo. Entonces, en ese sentido es importante aclarar que ese trabajo de campo estuvo menguado y digamos, sí, la marea se manejó en esas épocas de encierro. En los acervos para responder a estas preguntas fueron muy importantes el fideicomiso de los archivos de Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, que conserva el archivo Joaquín Amaro, que fue muy importante, la Hemeroteca Nacional de México, la Biblioteca de la Sedena, la Biblioteca Nacional, el archivo de la Sedena y unas entrevistas que pude hacerle a algunos militares, que fueron muy importantes porque me lograron situar en un contexto que yo no conocía muy bien. Entonces eso fue muy valioso y hay un asunto muy particular con el archivo de la Sedena, no de la biblioteca, sino del archivo de la Sedena, y es que su acceso es muy complejo y a pesar de que las políticas sobre archivos en México han avanzado un montón, el archivo de la Sedena aún es un archivo supremamente desordenado, es una cosa impresionante. Entonces, en menor medida consulté ese archivo, aunque no lo dejé de consultar y vivir en carne propia esa experiencia que ya algunas investigaciones como las del doctor Tomás Rath o otra chica que en estos momentos se me escapa el nombre, que hace también una tesis sobre el ejército, también menciona las vicisitudes que hay al consultar ese acervo. Entonces, básicamente, para responder esas dos preguntas de investigación, estos fueron los acervos que consultamos. Hay que también aclarar una cosa, en un primer momento la investigación tenía un periodo de tiempo más amplio, pero cuando vimos la cantidad de información con la doctora Tere, decidimos acotarlo justamente hasta 1942. Y bueno, para responder esas preguntas de investigación, una cosa maravillosa. Hubo demasiadas fuentes de información y también hubo muchos caminos y categorías de análisis que nos permitían pensarnos eso que habíamos encontrado. Si bien la tesis, el género es la categoría de análisis transversal, en los caminos nos fuimos acercando a muchas otras categorías de análisis que nos permitían nutrir y también responder esas preguntas de investigación desde determinadas perspectivas. Y para hacer de alguna manera una, una presentación un poquito más amena, justamente ayer pensando cómo presento esas categorías de análisis, finalmente decidí, voy a presentar los resultados más importantes de cada capítulo y voy a hacer mención en esos capítulos puntualmente qué categorías de análisis se usamos. Y que aquí también hay una cosa muy importante, pues ya el producto final queda distribuido de una manera distinta, pero inclusive en los ejercicios de escritura de cada capítulo siempre había un primer apartado donde se hacía alusión a las categorías de análisis y cómo se iban a usar, solo que como lo mencioné para el final ya ese orden cambió. Bueno,
El primer capítulo es un acercamiento muy somero al Ejército Nacional. Yo por ahí en algún pie de página lo pongo, es un lenguaje muy particular y tiene ciertas especificidades. Cuando yo llegué a esta investigación, yo no sabía cuál era la diferencia entre caballería o artillería, o entre un cabo, un sargento y un coronel. Entonces, digamos que ese primer capítulo es un acercamiento a esos lenguajes que le son propios al mundo militar, justamente sustentados desde la óptica metodológica de la historia militar y saber qué pasó durante ese rango de tiempo, justamente con eso que se había escrito sobre el mundo militar, a partir de la historiografía militar que hay en este momento. Bien, en este capítulo no me quisiera detener mucho. El capítulo 2, la categoría de análisis más relevante ahí es la ciudadanía. Este capítulo se llama Políticas de reclutamiento de las Fuerzas Armadas, la cimentación de una diferenciación sexual, voluntarios, obligados y marginadas. El capítulo es muy interesante, a mi ver, porque justamente muestra cómo el concepto de ciudadanía o la idea de hacerse ciudadano está anclado a una participación en las Fuerzas Armadas, pero esa participación, ese argumento de que debes participar en las Fuerzas Armadas por el hecho de ser hombre, se sustenta en discursos médicos, en discursos psicológicos y también en discursos pedagógicos. Y aquí traigo una fotografía de José García, que es un hombre que le hace, trata de escapar a todos los controles médicos que va adquiriendo el Ejército Nacional para justamente asegurarse de que los miembros que pertenecen a la institución tienen determinada genitalidad y él siente que quiere pertenecer a las Fuerzas Armadas, pero que justamente esos controles médicos no lo dejan y justamente la estrategia que usa para escapar a esos controles médicos es cambiar de regimiento cada que siente que se acerca uno, hasta que finalmente alguien lo descubre y, y justamente lo echan del ejército e inclusive quien hace la entrevista desconoce su identidad de género como hombre, así él todo el tiempo se esté mencionando como tal y se sienta como hombre. Bien, pasemos al siguiente. El capítulo 3 que se titula Hacerse hombre en el ejército entre escándalos, abusos de autoridad, duelos y violencias contra las mujeres, 1917-1928, hace, está mediado por un primer acercamiento que yo tuve al tema. Cuando yo me acerqué a la historiografía militar e inclusive a lo que se había escrito, inclusive por fuera de México del Ejército Nacional, siempre había una imagen muy peyorativa de los hombres que pertenecieron a las Fuerzas Armadas en esa época. No quiere decir que hoy no haya cambiado esa imagen, pero digamos que es una imagen que se sustenta en el tiempo. Y yo sentía que alrededor de esa imagen peyorativa había un orden de género sí, había un orden de género que se tejía hacia alrededor. Aquí quisiera hacer una salvedad, esas imágenes peyorativas de las Fuerzas Armadas de esa época están solventadas sobre todo en voces, al menos para este capítulo, supremamente conservadoras, como es el periódico el Excelsior, y también de denuncias que llegaron al archivo Joaquín Amaro y también a las gobernaciones. No, la palabra correcta no es gobernaciones, en estos momentos se me va, pero sí, que se conservan en los fondos presidenciales del Archivo General de la Nación. Y a partir de ahí, dilucidé cuatro categorías de análisis: abusos de autoridad, escándalos, duelos y violencias contra las mujeres, y el capítulo hace un rastreo y muestra en qué periodos presidenciales fueron más frecuentes estas denuncias y justamente devela que la exhibición de una masculinidad militar estuvo, al menos para los lentes conservadores, mediados
por estas denuncias, destacando algo muy importante y es que las violencias contra las mujeres va a ser va a ser una constante, o sea, no es un periodo presidencial en específico, va a ser una constante y a diferencia de los otros tres temas que van a generar mucho sinsabor, al menos en las fuerzas de modernización en las en la cúpula militar que está interesada en modernizar las Fuerzas Armadas, la violencia contra las mujeres no va a tener unas políticas puntuales de decir nos interesa erradicar la violencia contra las mujeres, sino que hay un lugar de ningunear a esas mujeres que le están reclamando, por ejemplo, a Joaquín Amaro la alguna acción para remediar lo que les está pasando y que los diarios, particularmente en Excelsior, también están denunciando lo que está sucediendo, pero nunca hay una acción clara y contundente. En el gobierno de Lázaro Cárdenas va a cambiar el discurso, pero eso lo voy a explicar ahorita. Al menos en esta temporalidad de 1917 a 1928 no hay una necesidad palpable por transformar esas realidades. El capítulo 4, disciplinar y moralizar la instauración de un régimen emocional, 1917-1932, justamente está anclado a, metodológicamente, está anclado a la historia de las emociones. Y esto fue un asunto muy bonito porque a partir de en la revista en la revista del Soldado y la revista del Ejército, siempre, constantemente estaban hablando de disciplinar y moralizar. Y disciplinar y moralizar, y disciplinar y moralizar, y disciplinar y moralizar, y nos encontramos con la historia de las emociones. Entonces, la historia de las emociones lo que nos va a permitir es hacer una interpretación que nos, nos lleva a proponer que a partir de estas doctrinas militares hay un régimen emocional. ¿Hay todo bien? Doctora Ale y doctora Tere, ¿me escuchan? Pues supongo que sí salió algo aquí en la computadora que creo que les afectaba. Ya, ahí está. Bueno, a nosotros, no sé a ustedes, ¿verdad? Ok. Ya, todo bien. Ah, listo. Pues listo, bien. Continúo entonces. Entonces, fue muy interesante pensar que a través de estas políticas disciplinar y moralizar se constituyó un régimen emocional. Y un régimen emocional que se estructuró según la jerarquía militar. Entonces, bajo la idea de disciplinar, por ejemplo, se les pidió en primera instancia a la tropa abnegación y obediencia hacia sus superiores. Y justamente a la cúpula, a los jefes y generales, se les pidió después de determinado tiempo, muy entrada la década de 1920, que ya no se usaran medidas coercitivas para ganarse esa abnegación y esa obediencia, sino que se usaran métodos persuasivos que justamente lograran convencer a la tropa de que lo mejor que podían hacer en sus vidas era obedecer a sus jefes y a sus generales y al mismo tiempo eso generaría aprecio por parte de sus soldados hacia sus coroneles, por decirlo pues de alguna manera muy puntual. Ahí se me fue además, les pido disculpas. Y el moralizar es un asunto bien interesante porque tiene dos connotaciones. Por un lado, tener moral significa entrenarse emocionalmente para enfrentar la guerra. Y enfrentar la guerra es justamente, yo estoy en una batalla y yo no voy a demostrar miedo ante mi adversario y mi adversario no puede justamente ni siquiera palpar por encimita que yo tengo miedo, porque según justamente ese régimen emocional, demostrar miedo hará de alguna manera lo que permitirá es tener una ventaja por parte del adversario. Y también aquí es importante tener una cosa en cuenta y es que la década del 20 particularmente está plagada de sublevaciones militares. Cada, cada cambio cada cambio, sí, cada nombramiento presidencial va a acarrear una sublevación militar. Y esas sublevaciones militares van a poner a prueba justamente estos entrenamientos emocionales
que en parte ya están adquiridos de la época de la lucha armada de la Revolución Mexicana, pero que lo que va a hacer la modernización en la década de 1920 es ponerlo en palabras y justamente traer, traer nociones y conceptos de psicología militar, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, para poner en palabras eso que ellos sobre todo ya habían aprendido en la revolución, en la etapa armada de la Revolución Mexicana, y que aquí también es importante hacer una acotación en esa reestructuración de las Fuerzas Armadas, en esa modernización que empieza en 1917, pues se van a desconocer a las mujeres y se va a excluir a las mujeres que inclusive habían participado de la lucha armada y que también hacían parte del Ejército Federal antes de 1910. Y bueno, moralizar fuera de tener un entrenamiento moral para la guerra también va a ser moralmente aceptable, también va a tener otros ingredientes, como tener un carácter fuerte y serio, demostrar alegría, pero en determinados escenarios como el deporte, demostrar amor filial en el mundo militar hay una preocupación latente de cómo se relacionan particularmente la tropa con sus familias y justamente como las familias tienen temor de que sus hijos participen de las Fuerzas Armadas, lo que hace la cúpula militar es decirles, venga, vamos a tranquilizarlos de alguna manera, tranquilizarlas de alguna manera y vamos a demostrarles ese amor que ustedes les tienen hacia ellos. No se olviden de escribir, de mandarles carta, no hablen mal del ejército cuando cuando manden esas cartas, por supuesto. Y hay un asunto bien particular acá y es no ser insolente. Y no ser insolente significa ser obediente y ser abnegado y nunca protestar ante las órdenes que se dan. Bien. El capítulo quinto es el dolor de cabeza más fuerte que tuvimos en esta tesis, al menos yo. Este capítulo tuvo por ahí 3 borradores antes de tener una versión final. Aquí quisiera agradecerle a a la doctora Ale porque ella fue la que nos dio luces para metodológicamente y teóricamente darle un lugar porque yo en realidad estaba muy perdido. Este capítulo se llama Prácticas corporales de la tropa entre la obediencia y el mando 1917-1932. Las categorías de análisis de este capítulo son disciplina y performatividad. Y aquí fue muy importante una conversación que tuvimos con la doctora Ale ya hace como 1 año y medio más o menos, creo yo. Y en esa conversación ella nos sugirió que justamente nos fuéramos porque conceptualmente yo quería estudiar las corporalidades de, de las Fuerzas Armadas y habían un sinnúmero de fuentes de información que hablaban de esas corporalidades, desde entrenamientos deportivos hasta las formas como un militar tenía que saludar a otro, desde como un soldado tenía que saludar a un coronel o inclusive las formas como se debía comer o se debía comportar en la calle. Entonces yo tenía un sinnúmero de fuentes de información pero no sabía cómo organizarlas ni qué categorías de análisis usar para darle lugar. Entonces la doctora Ale nos recomendó la noción de disciplina de Michel Foucault, que va a ser muy interesante porque Michel Foucault sustenta que en la modernización hay una economía política del cuerpo y esa economía política del cuerpo lo que va a hacer es va a medir milimétricamente lo que corporalmente se debe hacer y que fuera de eso va a existir un panóptico que va a vigilar que esas corporalidades se expresen y usen esos tiempos de determinada manera. Y el mundo militar es básicamente eso por decirlo de alguna manera. Y hay una segunda noción que es justamente la performatividad de Judith Butler que va a sustentar que justamente esos rituales tienen sexo y tienen género. Entonces, por eso también es importante renombrar aquí a Judith Butler, porque en esa forma de corporalizarse
van a haber unas políticas de género que justamente van a señalar que por ser hombres, por ser militares y por ocupar determinado rango y arma de adscripción se deben corporalizar de determinada manera. Cuando yo inicié este capítulo, yo quería hacer las corporalidades todo, de todo el mundo militar, o sea, desde la tropa hasta los generales. ¿Qué pasó? Que en el camino me di cuenta que era un proyecto muy ambicioso y que creo que aquí hay tela para cortar pues muchísimo más. Entonces finalmente decidí hacer un rastreo de las corporalidades justamente de la tropa. Y ese rastreo de esas corporalidades de la tropa las hago a través de relatar un día en la cotidianidad militar. Entonces, cómo es mi disposición corporal al levantarme, cómo ha sido mi cuerpo, cómo me debo vestir, cómo debe estar mi barba, cómo me debo instruir para las artes de la guerra y justamente la tropa me da también la posibilidad de mostrar cómo es esa corporalidad para los rangos. Están los soldados, cómo es la corporalidad para los cabos, los sargentos segundos y los sargentos primeros. Entonces el, el nicho son los soldados, pero entonces en la medida que va escalando, ¿qué va pasando? Que es muy particular y es porque los cabos, sargentos segundos y sargentos primeros serán parte de ese panóptico, quienes vigilarán celosamente que justamente esas corporalidades se cumplan tal cual están en los manuales de instrucción militar. Es decir, que las formas de vestir sean las correctas y que yo no me ponga un suéter que sea distinto al que el, eh, se me va el nombre, los reglamentos de uniformes, eso, los reglamentos de uniformes me dicen que me debo vestir, que yo no lleve barba, que esté aseado correctamente, que me alimente de determinada manera también. Y aquí hay una imagen justamente que me pareció muy particular de un libro que está justamente señalando que hay unos militares que se están manejando corporalmente muy mal en la calle. El capítulo 6, un ejército al servicio del pueblo, un ejército patriota, justamente retoma esa noción de performatividad y al mismo tiempo la historia de las emociones. También para señalar que las emociones se hacen carne, se hacen cuerpo y que justamente en ese hacerse carne y hacerse cuerpo tienen unos lugares de demostraciones y también mostrar que a partir de 1932 el discurso o el régimen emocional militar empieza a cambiar y empieza a cambiar de determinadas maneras. Para esta época, eh, la idea de patriotismo va a ser muy importante y demostrar amor a la patria va a ser muy importante. O sea, todas las emociones por las cuales yo demuestro, las prácticas a través de las cuales yo demuestro amor a la patria van a ser supremamente relevantes. ¿Y cómo demuestro yo amor a la patria? Demuestro amor a la patria, por ejemplo, no tomando licor, porque supuestamente lo que va a hacer el licor es traerme emociones que no están que no estaban nada buenas, por decirlo de alguna manera, que no iban en correlación, para hacerlo más, más entendible, que no iban en correlación al proyecto de Estado de los gobiernos por-revolucionarios y que justamente se van a crear ciertas estrategias para demostrar ese patriotismo como el día del soldado. Y este capítulo es un abrebocas también para demostrar que esa performatividad y ese entrenamiento emocional es marcadamente distinto, como lo he venido nombrando, entre los diferentes rangos militares. Y si bien los gobiernos por revolucionarios van a sustentar que justamente es un ejército del pueblo y para el pueblo, es un ejército proletario. Por ejemplo, en los manuales de urbanidad para jefes y generales se van a empezar a anotar que hay determinadas maneras de saber y comportarse que no van a generar ruido en las clases medias y altas
del país y que es importante que justamente esos jefes y generales aprendan a comportarse en esos círculos sociales donde está la, en esos círculos sociales de la clase alta y media, aunque institucionalmente todo el tiempo están afirmando que es un ejército proletario, que es un ejército del pueblo y que justamente con el gobierno de Lázaro Cárdenas se va a afianzar esa idea. Y el último capítulo, el capítulo 7, que se titula Políticas sexoafectivas de las Fuerzas Armadas 1924-1942, es dar un pincelazo a la sexualidad militar, donde al igual que las emociones, que la historia del régimen emocional militar, va a haber un quiebre en 1932. Eh, en 1924, en los inicios de los gobiernos revolucionarios, va a ser muy, por ejemplo, para la tropa va a ser muy importante la asepsia, las prácticas higiénicas, y las prácticas higiénicas no de ellos, sino de las soldaderas y también de las prostitutas o de los prostíbulos que van a estar cerca o alrededor de los batallones, pues de las instalaciones militares en términos generales. Para los oficiales, por ejemplo, es muy particular porque todo el tiempo los discursos están diciendo que la vida militar va en contraposición de la constitución de un hogar y una familia, porque justamente lo que va a hacer si un oficial se casa o se va a vivir con una mujer, supongamos que es una relación heterosexual, lo que va a hacer esa relación es que justamente va a ir en detrimento de su desempeño como militar, porque algún día le piden el favor de que, supongamos que está en Mérida, y le piden, lo trasladan a Chiapas, y él va a tener que solucionar ese vínculo familiar, ya sea que se traslade con su familia o ya sea que tengan una relación a distancia, pero justamente eso va a ir en detrimento de su primer deber, que es el deber con el ejército, el deber con el país. Y hay una particularidad que también agradezco a la doctora Verónica Uquión esa pregunta. Siempre hubo una pregunta por las identidades de género no hegemónicas que queda un poco, que el caso de José García es muy interesante justamente porque muestra que sí hubo hombres con hombres transgénero que se dieron a la pela de estar en las Fuerzas Armadas y que de alguna manera eh, trataron de, de sabotear, de boicotear, de poner en entredicho esos discursos médicos que estaban diciendo que el hecho de ser hombre era el hecho de tener cierta genitalidad, ni siquiera de ser hombre porque José era hombre, de tener cierta genitalidad era la demostración era la condición más importante para pertenecer a las Fuerzas Armadas. Fuera de las identidades de género había como una pregunta muy particular y es la orientación sexual. ¿Qué pasa con las orientaciones sexuales no hegemónicas dentro de las Fuerzas Armadas? L- Para bien o para mal, yo fui muy feliz el día que me encontré. Solo encontré un caso que uno podría nombrar de un hombre que tuvo una relación justamente con un general, que tuvo una relación con otro general, y que eso me lleva a proponer o a armar ciertas conjeturas, y es que en la medida en que se subía en la escala jerárquica militar, pues también será más libre de vivir ciertas orientaciones sexuales, porque justamente el caso llega a Joaquín Amaro, el caso de este general llega a Joaquín Amaro y Joaquín Amaro simplemente le responde a la esposa y le dice que él no tiene no puede hacer absolutamente nada porque no es de su incumbencia, que él lo lamenta mucho porque en realidad es la mujer de este general quien le va a decir que su esposo tiene una relación muy extraña con otro hombre y que justamente se van a Tabasco y que pasan grandes temporadas en Tabasco y que ella reclama la presencia de su esposo y Amaro le va a decir que no, que eso no es de su incumbencia. Entonces eso me sirve para proponer justamente que en la medida que había una escala
se ocupaba un rasgo más alto, pues uno podía expresarse más libremente en sus prácticas sexuales no hegemónicas. Y estos discursos van a tener un quiebre en 1932, cuando va a ser muy importante la instauración de una familia militar. Y hay un asunto bien particular. En el país empiezan a tomar fuerza eh, políticas de abolición a la prostitución, y justamente las Fuerzas Armadas van a empezar a beber de esas políticas, y al mismo tiempo una imagen que va a ser supremamente denigrante en la década anterior, que es la de las soldaderas, van a empezar a ser las aliadas del Estado. Las aliadas del Estado y de la cúpula militar, y van a ser las encargadas justamente, por ejemplo, de velar por la economía doméstica, por encargarse, por suplicarle a sus esposos que por favor no beban, que sean unos hombres proveedores y que por favor contribuyan justamente desde ese lugar como proveedores en la economía doméstica. Aquí hay una imagen justamente de, de dos hijos de dos soldados que justamente se empiezan a promocionar en la década de 1930 y empiezan a demostrar que pueden llegar a ser buenos padres siendo proveedores, sin olvidar una cosa muy importante, y es que su primer deber es con las Fuerzas Armadas. Y bueno, esos son básicamente a grandes rasgos los resultados de esta investigación. Muchas gracias a todas las personas que participaron y hicieron posible este proyecto que hoy culmina. Yo creo que por ahí lo voy dejando.